Isabel, tu micro. Estoy hablé y hablé sola. Un segundito. Sí. Ahí voy, ahí voy. Bueno, ya vieron en el tema que es por qué son importantes los recuerdos de la infancia. Así que vayan pensando, hermanos, porque ahorita sigue el examen. ¿Qué crees que no encuentro más que la presentación en PDF y no encuentro la otra? Es- Las imágenes. Sí, o sea, tengo en PDF, pero no en PowerPoint como te lo había enseñado. No lo hallo. Ok. Bueno, aunque sea en PDF. Ahí va. Se supone que sí estaba, pero no lo hallo. Siempre nos pasa así. No, y sí, ya Diría ves que mi hasta te lo amiguísima enseñé la que me hermana quedó bonito. Isabel, siempre hay oposición en todo. No, y luego yo dormida hoy, imagínate. Ahí va. Compartir. A ver, ahí tú vas Ujú. diciendo. Bueno, aquí tenemos nuestro tema. ¿Por qué son importantes los recuerdos de la infancia? Ay, ya me fui. Bueno, me gustaría, hermanos, que pensaran si recuerdan en específico algún recuerdo cuando eran pequeños. ¿Fue una ocasión que visitaron a un amigo o a un familiar? ¿Fue cuando perdieron su primer diente? ¿O quizás fue cuando recibieron algún regalo porque era día de su cumpleaños? Puede parecer que los recuerdos es algo muy sencillo, pero los recuerdos de su niñez pueden crear un fundamento para el resto de su vida. Y veamos más de cerca cómo creamos recuerdos en la infancia y cómo podemos compartirlos y cómo esos recuerdos dan forma a nuestra vida. ¿Alguien sería tan amable de leernos esta diapositiva, por favor? Dice así, ¿qué recuerda especialmente de su infancia? Ah, Fue una ocasión en la que visitó unos amigos o visitó a sus amigos o familiares. Fue cuando perdió su primer diente. O quizás fue cuando recibió un regalo para su cumpleaños. Puede parecer recuerdo sencillo, pero los recuerdos de su niñez pueden crear un fundamento para el resto de su vida. Veamos más cerca cómo creamos recuerdos de la infancia, cómo podemos compartirlo y cómo esos recuerdos dan forma a nuestra vida. hermano Carlos, ahorita que nos leyó esto, ¿usted tiene algún recuerdo de su infancia? Eh, los recuerdos más fuertes que yo tengo son cuando yo salía a jugar a la calle. Yo salía del colegio, ¿verdad? Hacía las tareas porque no me dejaban salir sin hacer las tareas. Y yo hacía todos los deportes que puede haber en la calle, pues, ¿verdad? Y eso me sorprende porque mis hijos, a ninguno les gusta ese deporte. Y yo cuando era pequeño, yo jugaba básquet, fútbol, béisbol, metra, trompo, el policías y ladrones, todo lo que sea voleibol, todo lo que sea, yo disfruté mucho mi infancia, de verdad. Este, cuando estaba pensando, hay uno de verdad que este sí me sorprendió. Yo siempre había querido una bicicleta, siempre. Y yo se lo pedía a la Estrella Fugaz, se lo pedía a Niño Dios, se lo pedía a Santa Claus, a todo alguien que había pedirle, yo se lo pedía, ¿verdad? Y nunca me llegó. De repente yo estaba trabajando sacando unos escombros de una casa y en una tapa de refresco había una cicla. En ese entonces, la Coca-Cola
tenía una promoción de que si te sale la cicla, tú la reclamas y te la dan, ¿verdad? Entonces yo descubrí la cicla y le dije a mi mamá, fuimos a la Coca-Cola, no, pero ya la promoción se acabó. Y entonces yo, ay, bueno, ¿qué más? Y después me dijeron, no, véngase. Y me dieron de verdad, me dieron la bicicleta. Así fue que yo pude tener mi primera bicicleta. Muy bien, Me la, hermano Carlos. me la Muchas gané felicidades. en una tapa de refresco. Muy bien. Si nos cambias la diapositiva, por favor, Isa. ¿Alguien nos puede leer esta parte, por favor? Yo lo hago. ¿Qué son Gracias. los recuerdos de la infancia? El término recuerdos de la infancia se refiere a los recuerdos que formamos durante la infancia. ¿Sabía que la mayoría de los adultos no recuerda mucho antes de tener 2 años y medio? Los investigadores solían pensar que era porque los bebés no tienen una memoria plenamente desarrollada, pero los estudios recientes sugieren otra cosa. Hay dos cosas que pueden afectar cuando recordamos nuestra infancia: cómo formamos y compartimos nuestros recuerdos. ¿Usted recuerda algún recuerdo de muy pequeñito, hermano Will? Ah, y en cuestión de experiencias con mis papás, tengo muchas realmente, pero la que yo recuerdo así como el hermano Carlos, yo tendría eh, ah, 6 o 7 años. Y una vez creo que lo compartí con ustedes. Estábamos en un parque y aquí en los parques se acostumbraban los fotógrafos a tomarnos fotos a las familias, ¿no? Y mi papá me dijo que me iban a tomar una foto y, y mi papá se saca el reloj de su muñeca y me pone ese reloj. Y casualmente este es el reloj de mi papá. Es un reloj viejito, ¿no? De su época y lo valoro con mucho, como un gran tesoro, y hay días que lo uso porque siento que mi papá me acompaña así. Entonces, pero ese es un recuerdo que yo tengo mucho, ¿no? Y aparte, lógicamente, las travesuras que he hecho, ¿no? Muchas, realmente, muchas travesuras, ¿no? Y mi papá era muy benevolente. Mi mamá me quería ver enterrado varias veces bajo tierra, pero mi papá no. En cambio, mi papá, después que mi mamá me daba mis gritos y no faltaba por ahí su mano blanda. Amorosa. Entonces, mi papá siempre nos consolaba, a mí me consolaba mucho, ¿no? Era mi, digamos, mi defensor, ¿no? Incondicional. Y creo que muchos de nosotros hemos vivido experiencias similares con nuestros papás, ¿no? Gracias, hermano Will. ¿Nos puedes cambiar la imagen, Isa, por favor? ¿Alguien nos puede leer esta parte? Yo con gusto, hermana, nada más que si lo pueden ampliar un poquitito porque estoy ciega, por favor, si se puede. A ver ahí. ¿Ahí ve bien, hermana? Sí, creo que sí. Gracias, hermana Isa. Gracias, hermana Irma. A ver, Ah, sí, muy así. Ándale, muy bien, gracias. Gracias. de nada. ¿Cómo formamos los recuerdos? Hay dos tipos de recuerdos a largo plazo. Ambos juegan un papel en la formación y en el recuerdo de nuestras experiencias de la infancia. Como niños, la mayoría de nuestros recuerdos son implícitos, pero a medida que crecemos, comenzamos a recopilar más y más recuerdos explícitos. A la edad de 6 o 7 años, nuestra memoria está más desarrollada ay, y es similar a la de un adulto. Mire qué bien. ¿Hasta ahí, hermana? ¿O Si puedes seguir leyendo, por favor, Sí, claro. hermana Edna. Sí.
Recuerdo implícito. ¿Alguna vez se ha encontrado cantando las palabras de una canción sin siquiera darse cuenta? ¿O tal vez ha caminado a la casa de un amigo sin pensar en las direcciones? Estos son ejemplos de cuando ha aprovechado de su memoria inconsciente a su recuerdo implícito. Un recuerdo implícito no tiene que ver con una hora o un lugar específico. Es automático y nos ayuda a llevar a cabo tareas aprendidas previamente sin pensar. ¿Es cierto? Ujú. ¿Continúo? Por Pero favor, hermana. ya está. Eh, Idea para la actividad. sí, pero bueno, acaba ahí, ¿verdad? Ideas para Sí. la actividad. ¿Puede pensar en 5 cosas que hace sin querer pensarlo? Estos son ejemplos de recuerdos inconscientes e implícitos. Muy bien. Me agrada esta parte, hermanos, porque muchas veces, bueno, decimos, ay, qué interesante, ¿no? Como nos dijo la hermana Edna, a lo mejor esto no sabía y está magnífico, pero no encontramos la forma de aplicarlo. Y entonces vamos a encontrar, después de varias imágenes, cómo nos da ideas para que nosotros lo podamos aplicar, ya sea en nuestra noche de hogar, en nuestras clases y también si estamos llamados con la primaria o bueno, tenemos nuestros hijitos o nuestros nietos en estas edades de poder ayudarles a guardar estos recuerdos que son tan importantes y que forman nuestra vida. ¿Nos puedes cambiar la imagen, por favor, Isa? Nada más Muy chico, bien. está bien. Ay, ¿alguien nos puede ayudar a leer, por favor? Yo creo que sí, un poquito. Ándale, para que se vea completa. Yo, hermana, A Por ver, favor. ahí se ve completo. Ujú. recuerdos explícitos. ¿Alguna vez has hecho una lista de tareas pendientes o memorizado datos para un examen? ¿Recuerdas un viaje favorito que hayas hecho? Estos son ejemplos de cuando ha utilizado su memoria consciente o su memoria explícita. Los recuerdos explícitos son detallados e incluyen una hora y un lugar. Cuando piensa en un recuerdo explícito, lo está trayendo activamente a su mente y está recordando esta información. Idea para la actividad. Puede pensar en 5 recuerdos detallados. Podrían ser hechos o canciones o un acontecimiento especial en su vida. Estos son ejemplos de recuerdos conscientes y explícitos. Muy bien, gracias, hermano Genaro. ¿No la puedes cambiar, Isa, por favor? Claro. Hermanos, dice que cómo compartimos recuerdos. Una vez que hayamos formado un recuerdo, la mejor manera de recordarlo es hablar de ello, no guardárnoslo, sino compartirlo. Dice que este relato del acontecimiento lo refuerza más profundamente en nuestra memoria y puede decirle a alguien lo que sucedió. Como decían hace muchos años en un comercial que había aquí en México, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ujú. Y bueno, también podemos escribirlo si ustedes tienen un diario. Y bueno, lo magnífico de este comité o de este taller es que lo podemos subir a nuestros recuerdos en el árbol de Family Search. Dice que también podemos grabar un audio, así como podemos ir a este diario varias veces y leer, no sé, cada año ir a buscar alguna historia que nos va a fortalecer, pues también podemos escuchar nuestra propia voz contándonos este relato que guardamos hace tiempo. Dice, también podemos compartir nuestra experiencia. Eso no solo nos ayuda a recordar mejor, sino que también puede ayudar a procesar mejor. De hecho, a veces compartir algo difícil puede ayudarle a sanar la experiencia. Y esta parte me encantó, Sí, sí, es cierto. porque es verdad, muchas veces estamos pasando por situaciones muy difíciles y no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero platicarlo la primera vez
desgarra nuestro corazón y nos cuesta mucho trabajo, pero nos da como esa confianza para platicarlo con alguien más. Y notamos que cuando lo platicamos ya no es tan difícil o ya no nos lastima tanto. Y si, bueno, tenemos otra persona de confianza y lo queremos compartir, ya es un poco menos difícil. Entonces, me encantó esta parte que nos dice que nos sana de la experiencia. ¿Nos puedes compartir, Isa, por favor? ¿Cambiar? Ya. ¿Sí? ¿Alguien nos puede ayudar a leer? Esta es una idea de actividad que podemos hacer. ¿Alguien, hermanos? Yo lo ayudo, hermana. Dice, Ay, lleve un gracias. diario de sus recuerdos o grabe sus recuerdos hablando de ellos. Al hacer un registro de sus experiencias, se está ayudando a desarrollar un recuerdo mejor. Pero, ¿sabía que los padres, abuelos o tutores también pueden influir mucho en la capacidad de un niño para guardar un recuerdo? Aunque no lo crea, la forma en que se le habla a un niño sobre una experiencia puede marcar una gran diferencia. Hay dos estilos de hablar con un niño pequeño. Uno que puede ayudarle a rememorar recuerdos más vividos y detallados de los primeros días y otro que no podía ser tan útil. Muy bien. Hermano Will, ¿hay algún recuerdo que, digamos que algún maestro en la primaria de la iglesia le haya hecho hueco y hasta la fecha usted lo recuerde? Ah, sí, hermana, yo tengo aunque parezca mentira, yo recuerdo mi primera presidencia de mi primaria, Sí, qué hermoso. con nombres y apellidos propios, ¿no? Y cuando yo le pregunto a mis hijos si se acuerdan quiénes han sido sus presidentes de la primaria, unos se acuerdan vagamente, otros no, pero yo recuerdo mi presidenta de mi primaria, a las tres hermanas con mucho cariño, personas que eran mamás de mis amigos pequeños también, y haciéndome usted sobre mi pregunta ahorita, conversando yo de ellas, vienen a mi mente sus rostros, y no solamente sus rostros, sino como, como una película veo el salón, veo a las hermanas cómo se movían, todo eso, ¿no? Y ellas marcaron mucho la vida de mi época, de mi generación, a muchos niños. Muchos quizás de ustedes no se acordarán del que había un himnario para la primaria, ¿no? De color azul, ¿ya? Entonces, es con eso con ese himnario también yo crecí, ¿no? Donde estaba la famosa canción El Arroyito Ya, ¿no? O Naranja Dulce, ¿no? Y otras canciones que actualmente los niños cantan, ¿no? Como Soy un hijo de Dios y otras. Entonces, sí, pienso. Algo que me gustó de lo que leyeron era que la forma como una persona adulta habla de una experiencia marca la diferencia, y eso es verdad. Eso es muy cierto. La forma como uno presenta una experiencia a un pequeño, el pequeño va a tener dos opciones. Lo va a guardar para siempre o simplemente lo va a desechar, Ujú. porque nuestro mecanismo de defensa es el olvido, como todo ser humano, ¿no? Así es. Muchas gracias, hermano Will. Estoy casi segura que también sus presidentas de la primaria y sus maestras lo recuerdan perfectamente Uy, bien. sí, hermano, téngalo por seguro que sí. Sé que sí. Muchas gracias. Téngalo por seguro que sí, hermana. Isa, No, nos algo cambias curioso, la hermana, idea. mire, cuando murió la presidenta de la primaria, esta hermana fue una hermana muy especial para nosotros. Tenía un solo hijo, Ujú. y su hijo, los 18 años, perdón, iba a cumplir 21 años, y se estaba preparando para la misión, y muere en un accidente automovilístico. Cuando hubo el sepelio de este joven, mi amigo, hermanos, éramos casi todo Lima.
que recordábamos al hijo, pero pude yo percibir que más que por el hijo lo hacíamos por la hermana, que por ella había pasado tantas generaciones de niños, porque en esa época los llamamientos no eran de 3 años, eran de 7, 12 años. Sí. Entonces, pasábamos así, ¿no? Generaciones completas, ¿no? Con Ujú. estas hermanas que no solamente eran nuestras madres, sino que dejaron huella en uno de nosotros, ¿no? Sí, se vuelven parte de la familia. Sí, Muchas sí. gracias. Hermana Inés Gómez, ¿nos puede leer esta imagen, por favor? Permítame, es que no veo bien. Dice, ay, estilo elaborativo, Sí. alentar a un niño pequeño a hablar sobre un evento y explicar los detalles es la mejor manera de ayudar a recordar su experiencia. A este método se le llama estilo elaborativo. Asegúrese de hacer preguntas abiertas, quién, qué, dónde y cuándo. A continuación se presentan ejemplos de preguntas de este estilo elaborativo. ¿Qué fue lo que más te gustó de nuestro viaje? ¿Qué le gustó del paseo en barco? ¿Qué más le gustó? Cuéntame más. Estilo repetitivo. En cambio, cuando hacemos preguntas de estilo repetitivo, ¿fuimos en barco? ¿Fue divertido? ¿Quieres ir de nuevo? Ideas para la actividad práctica, haciendo preguntas a un niño o un amigo acerca de su día con preguntas estilo elaborativo. Muy bien, hermana, gracias. Es muy importante esto que nos leía la hermana. Aunque digamos que en el segundo ejemplo estamos poniendo de nuestro tiempo y nuestra atención, solo estamos haciendo preguntas donde el niño nos va a decir sí o no, o quizá nos diga no sé. Entonces es muy importante que para que estos recuerdos se vayan formando con un significado y un propósito en su mente, busquemos que sean preguntas donde el niño pueda expresar y nos sorprenderemos de todo lo que ellos tienen que decir y todo lo que bueno, en estos ejemplos, pues es un paseo, ¿verdad? Pero son recuerdos que pueden marcar su vida y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Nos cambias la imagen, Isa, por favor? ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, hermanos? ¿O también elijo yo? Yo puedo, hermana. Ay, mil gracias, hermano. ¿Por qué son importantes los recuerdos de la infancia? Los recuerdos que recordamos de nuestra niñez pueden afectar nuestra identidad personal, las decisiones que tomamos y la forma en que interactuamos con los demás. Identidad propia. Las experiencias que tenemos cuando somos niños pueden moldear nuestra identidad. Por ejemplo, los sobrevivientes de huracanes pueden pensar en su experiencia y tener la confianza de que, debido a que sobrevivieron a esa dura experiencia, pueden enfrentar otros desafíos que se presenten en su camino. Otro ejemplo es cómo a alguien le pueden haber gustado los gatos cuando era niño, pero pueden ser arañados uh, por uno, se convierte en una persona que no le gustan los gatos. Construimos nuestra identidad a partir de las experiencias que tenemos y cómo las recordamos. Tomar decisiones. Nuestros recuerdos de la infancia también pueden ayudar a guiar nuestro comportamiento y ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes y seguras. Por ejemplo, si deja correr el agua y se desborda la bañera, probablemente piense que en ese recuerdo cuando vuelva a llenarla. Y lo más probable es que no permita que se desborde otra vez. Muy bien, gracias, hermano Arturo. ¿Usted nos puede comentar algo en cuanto a todo lo que nos leyó? Sí, hermana, mire, tengo dos recuerdos muy vívidos de mi infancia y bueno, incluso los tengo ya en mis recuerdos de Family Search. Hay una fotografía de 1961-62 donde aparezco junto con mis cuatro hermanas, mi mamá, mis dos abuelos maternos y mi bisabuela materna. Y entonces a cada uno de ellos los he etiquetado.
y costó trabajo porque éramos 5, 7, 9, 10 personas, entonces fue complicado etiquetar. Pero el asunto es que yo recuerdo a mi bisabuela porque mi mamá los domingos por la tarde nos llevaba a visitarla. Y esto lo tengo en un audio y narro esa experiencia. Y yo recuerdo cuando le íbamos a visitar, casi siempre escuchaba a mis abuelas decirle a mi mamá, hija, no hay como tu casa, esfuérzate por tener una casa propia. Y entonces mi mamá se hizo de una casa propia. Y bueno, yo tengo mi casa propia, mis hermanos tienen su casa propia. Y eso es algo muy, muy bueno para nosotros. Otro Ujú. recuerdo fue cuando yo veía a mi mamá tomar un sobre, pagar sus diezmos. Y después ella me decía, hijo, lo primero que tienes que hacer es pagar tus diezmos. Nunca lo olvides. Y pues hermanos, no he olvidado eso. Entonces son recuerdos muy vívidos que permanecen en mi mente. Y que han Gracias, hermano. marcado su vida. Muchas gracias a usted, hermano Arturo, gracias. ¿Nos puedes cambiar la imagen, Isa, por favor? Hermanos, ¿alguien nos puede ayudar, por favor? O también yo. Muy bien, dice así, establecer conexiones. Cuando queremos reforzar las conexiones con los demás o entablar otras nuevas, es posible que recurramos a nuestro recuerdo de la infancia, más de lo que pensamos. Por ejemplo, si disfrutaba de cocinar con sus seres queridos y se sentía cerca de ellos, podría recordar ese recuerdo e invitar a sus hijos a cocinar con usted para que pueda fortalecer su conexión con él. Idea para la actividad. Piensa en los recuerdos que le hacen ser quien es, le ayudan a tomar decisiones inteligentes y a establecer vínculos con los demás. Los recuerdos son importantes, nos llevan a crear nuestra identidad, a tomar decisiones reflexivas y a establecer conexiones duraderas. Soren Kierkegaard, un filósofo danés del pasado, dijo una vez, la infancia es como contemplar una hermosa región cuando uno va hacia atrás. Uno realmente se da cuenta de la belleza en ese momento. Ese mismo instante cuando empieza a desaparecer. Ujú. ¿Continúo? Por favor. ¿Cuánto más tiempo dedicamos a rememorar y compartir nuestro recuerdo, más probabilidades hay de que permanezcan con nosotros y nos ayuden a crecer? Muy bien, hermano Carlos. Dijo algo bien importante. Nos ayuden a crecer. Y como decía el hermano Castillo, estos recuerdos que su madre dejó en él y en sus hermanos, pues les han ayudado, ¿verdad? Ahora tener esta estabilidad de tener una casa propia y de siempre pagar sus diezmos. Fíjense que cuando elegí este tema para la clase, yo pensaba mucho, bueno, mi hermana siempre me dice, ¿cómo es posible que puedas recordar tantas cosas? Yo no me acuerdo ni siquiera a veces de lo que pasó hace 3, 4 años, ¿no? Pero recuerdo que a mí me llevaban a la escuela dominical y, bueno, era la escuela de párvulos, le llamaban. Y aprendí una escritura que está en Proverbios 22:6 y que yo creo que todos ustedes se saben, ¿verdad? Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y créanme que dentro de todas las escrituras que yo tenía que aprenderme, esta siempre, bueno, cuando ya empecé a ser más consciente, siempre me recordaba que yo tenía que, pues, ser una persona correcta, lo más que se pudiera, ¿verdad? Porque es una forma de que nosotros honramos a nuestros padres, el que se nos conozca por personas verídicas, por serviciales, honrados. Decían en mi casa, yo crecí con muchos dichos y decían que una persona que es acomedida y que es buena, pues cabe en todas partes.
y siempre vienen a mi mente estas memorias y bueno, muchísimas otras más que a veces considero que no fue la forma correcta de enseñarlas a una niña, pero que ahora hacen huella en mi mente, en mi persona y lo hacen para bien. Entonces me pareció súper importante este tema que encontramos en la página de recuerdos. Ahí está, hermanos. Ustedes entran a su página, le dan inicio de sesión y aparece luego la imagen de nuestro Señor Jesucristo, algunos nombres, algunas actividades que podemos hacer. En la parte superior derecha, donde se encuentra nuestra fotografía, hay algunos iconos y dentro de ellos hay un círculo con un signo de interrogación. Y ahí es donde está este tema, cómo los recuerdos de la infancia. Dice, ¿por qué son importantes los recuerdos de la infancia? Y entonces ahora hemos visto que es muy importante, porque esto va formando a nuestros pequeñitos. Me encantó esa parte donde dice que si han sobrevivido a un huracán, con el paso de los años y del tiempo, van a saber, van a tener la seguridad que van a poder sobrellevar esa prueba y que van a estar muy bien. Entonces, esa parte me encantó. Y bueno, antes de darles mi testimonio sobre esto, ¿quieren ustedes compartir con nosotros algún bello recuerdo de su infancia que Sí, ahora les eh, fortalece? y Perfecto, una, y una, perdón, y una de las cosas que cuando uno habla de los recuerdos, ¿verdad? Así como decía el filósofo, uno va al momento y lo ve como que si el espíritu viajara al pasado y te viera a ti, porque mi recuerdo, como así era cuando mi mamá me enseñó a hacer arroz con huevo y tajada en una cocina de, de mecha, que tenía el combustible abajo y prendía la mecha, ¿verdad? Entonces, esa era una cocina que se tardaba mucho cocinando. Ahí fue donde yo aprendí a cocinar mi primera comida, que era arroz con huevo y tajada. Entonces, pues, cada vez que yo le digo a mi hija, la primera comida que yo aprendí fue esta y fue en esta cocina y le busco en la computadora cómo era la cocina para que ella vea lo difícil que era cocina. cocinar en aquel momento, que no era tan fácil como ahorita, ¿verdad? Y como yo estaba en una invasión, era más complicada. Y yo recuerdo, y yo cada vez que yo hablo de eso, yo veo la cocinita y yo me veo con mi corta edad de 9, 10 años, prendiendo la mechita y subiendo la llama y esperando que se seque. A veces me quedaba masaclotudo, pero a mi mamá no le importaba porque mi mamá me dejaba ahí, ella se iba a trabajar, ¿verdad? Y es bonito recordar y hablarlo porque cuando tú lo hablas, tú lo expresas, tú como que vas hacia el momento Ujú. hasta lo sientes. Y Así es. obviamente, y como hemos aprendido, es la manera que no lo podemos olvidar. Muy La bien, hermana Salcedo ha levantado la mano. exacto. Sí, buenas Hermano, noches. Me está muy buenas bonito todo lo que están contando. Yo tengo dos recuerdos, uno bueno y uno malo. Y voy a decir rapidito así los recuerdos. Cuando yo era una niña, a mí siempre me han gustado los animales. Mi papá me regaló un conejito. Yo tenía como unos 4 años. Iba y me despertaba y veía el conejito, le daba de comer y todo. Y en una de esas ya me quedé dormida, un día de esos me quedé dormida. Y me levanté a ver a mi conejito para ver cómo había amanecido. Y para mí fue muy impactante ver mi conejito sin cabeza. Fue muy impactante, una niña de 4 años. Y le dije a mis papás llorando y me dijo mi papá, fue el gato que se lo comió. Entró en la noche por la ventana y se comió al conejo. Y yo siempre me pregunté, porque mucha gente le gustan, a mí me gustan los animales, pero los gatos no. Siempre dije, ¿por qué no me gustan los gatos? Y pobres gatitos. Pero ya después hice mucha conciencia y apenas este año acabo de
darle el clavo. ¿Por qué no me gustan los gatos? Como usted ahorita dijo, hermana, alguna experiencia que hayamos tenido, y esa fue la experiencia. Ahora recordé, con razón, siempre rechacé a los gatos. Así como fue mi crecimiento, y a la fecha los veo, pero no, o sea, no me atraen ni los quiero tener en mi casa. Tengo 3 perros ahorita en mi casa, pero eso me marcó. Por eso yo rechacé los gatos, ¿sí? Y a la fecha. La segunda, una cosa tan simple y tan sencilla, mi papá todos los fines de semana nos llevaba a un lugar donde ahorita es una colonia muy poblada, pero estaba en despoblado en ese tiempo. Yo tenía como unos 5 años o 6. Nos llevaba a mis hermanos, a mi mamá y él, nos llevaba ahí a aprender a manejar. Ahí nos subía ahí en sus piernas y yo, ahora sigue el otro, ahora el otro, así. Entonces ponía unas botellas de vidrio y nos decía, vamos a tirar la piedra, a tirarle piedras a las botellas. Y ahí estábamos tirándole piedras a las botellas. Y tú ganaste, y pórale otra, vuelven a poner una, una, una actividad tan sencilla que yo me sentía tan feliz, tan unida, tan contenta. Y luego nos daban lonches y convivíamos. Era una cosa tan sencilla, pero estaba mi familia de niña súper unida. Y eso me encantó, eso me marcó. Tuve una infancia muy hermosa, no me puedo quejar. Única hija de 5 hermanos, muy consentida y muy cuidada y muy amada por mis padres. Y no me puedo quejar, pero fueron experiencias muy hermosas, chiquitas, pero muy bonitas. Ahorita pues hay muchas las redes sociales, el internet, todo esto. Y ahí pues éramos jugar, convivir más con los papás, eran otros tiempos, pero fueron fueron cosas que me marcaron en la vida. Mis comentarios, hermanas. Muchas gracias. Oye, hermana Elizabeth, muchísimas gracias. Hermosas historias, aunque sea triste la del conejo y muy impactante, la verdad. Hermana, ¿Alguien más? si me permiten, Claro. hay cosas bien, bien sencillas que nos hacen recordar. Por ejemplo, el olor a leña. Oh, sí. El olor a leña a muchos de nosotros nos trae buenos recuerdos. Ujú, Como dijo el hermano Carlos López, ¿no? Cuando el hermano habló de la cocina antigua, me hizo recordar la cocina de querosene que mi mamá usaba, que no ujú. sé si en México, que era una botella que se llenaba con querosene y teníamos que prender el mechero y cuando calentaba y recién había la cocina. O, o el trabajo, o el hecho solamente del olor a la leche fresca, que muchos de nosotros hemos vivido en chacras, ¿no? O en haciendas, ¿no? O el olor del pan caliente, ¿no? O sencillamente el olor de la arena del mar, la fragancia. Son cosas que nos traen recuerdos para muchos de nosotros, ¿no? O sencillamente un himno que llegó a nuestro corazón y también nos trae recuerdos, ¿no? Recuerdos o instantes o experiencias que hemos tenido dentro de la capilla o dentro de nuestros barrios. No, Así es. hay tantas herramientas que nuestro Padre Celestial nos ha dado para tener la oportunidad de recordar, pero también tenemos un mecanismo de defensa que es el olvido, que no es malo, no es malo, ¿no? ¿No? Es como el ejemplo sencillo que todos nosotros conocemos. Creo que la gran mayoría sabe manejar bicicleta y manejamos aún sin las manos. Suelta el timón, pero nos hemos olvidado de cuántas veces nos caíamos de la bicicleta. Así es. Entonces, no nos hemos olvidado de cuántas veces nos hemos caído de la bicicleta, pero sí nos acordamos correctamente de que sabemos manejar la bicicleta. Y de esa misma forma manejamos nuestras vidas. Ujú. Muy bien, gracias. Por ahí vi que la hermana Erika abrió su cámara y su micrófono. Hermana Erika, no se arrepienta si quiere compartir algo con nosotros. Más bien, arrepiéntase, hermana, No, ábralo. que nos platique. ¿Ya? ¿No? ¿Alguien más quiere platicarnos algún recuerdo? Jorge va a practicar el recuerdo de cuando era el fantasma de Lima. ¿Ya? Yo quiero platicar un recuerdo de mi infancia. Mi mamá ¿Qué siempre tal? ¿Qué fue, tal? perdón, adelante Jorge.
Creo que no. Bueno, Al No, final aquí dijo, al en la final. calle. ok, es que no entendí qué dijo. Mi mamá siempre fue muy rígida con nosotros y recuerdo que pues nos nalgueaba, ¿verdad? Cada rato por lo que hiciéramos. Era de corretearnos alrededor de la mesa y a ver a quién alcanzaba o echarte a correr a ver a dónde para que no te alcanzara. Y en una ocasión, cuando llegaba mi papá, siempre le decía, es que tus hijos se portan muy mal, pégales. Y mi papá era, de verdad, era un papá increíble, mi padre. Nos encerraba a todos en una recámara y decía, ustedes gritan. Y le empezaba a pegar a la cama porque no quería pegarnos. Él creció sin papá y dice, yo vengo con deseos de ver a mis hijos, ¿cómo voy a llegar a golpearlos? Y en una ocasión que entra mi mamá y que ve a mi papá pegándole a la cama, y pues sí nos fue muy mal a todos, incluyendo a mi papá. Y hace tiempo le pregunté a mi mamá, ya hace unos 3, 4 años, le digo, oye, ma, ¿por qué si nunca entrabas? ¿Por qué entraste ese día y nos cachaste? Dices que gritaban tan horrible que hasta me arrepentí. Dije, uy, le exageramos a los gritos. Y ahí sí nos fue muy mal. Pero esa es una experiencia que siempre recuerdo con mucho cariño porque mi papá siempre decía, ¿cómo los voy a golpear si mi deseo es verlos y estar con ustedes, ¿no? Mi vida, qué hermoso. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir sus bellas historias con nosotros? ¿No? ¿Nadie quiere? ¿Nadie se anima? Bueno, está bien. Respetamos esa decisión, pero los invitamos a que Yo sí ahora tengo que nos... ¿Ah? una historia. Perfecto, adelante, Soy Erika, ¿sí? lo estaba Bueno, escuchando, es que como ando en la calle, los estoy escuchando. Y yo en mi recuerdo de la infancia es que mis papás siempre nos llevaban los domingos a, bueno, antes que yo no era de la iglesia, porque mi familia pues es católica, entonces ellos nos llevaban los domingos a la playa y mi mamá siempre llevaba carne asada y hacíamos un convivio allá en la playa y pues nos la pasábamos bien en familia. Es un recuerdo lindo que tengo en mi corazón y en mi mente. qué bonito. Gracias, hermana Erika. Gracias por compartir. Hola, muñeca. Bueno, pues los invitamos, hermanos, a que estos bonitos recuerdos que... Hola, buenas noches. Que hoy vinieron a nuestra mente con esta clase, que no se pierdan, que lo platiquen con sus hijos, con sus nietos y que también lo guarden en la página de recuerdos, ya sea en un audio para que los escuchen o en algún escrito que ustedes hagan, pero que quede grabado, porque así como a ustedes les ha ayudado, a la mejor a descubrir esto que dice la hermana, que los gatos pues no le gustan y ahora sabe por qué. O porque es un recuerdo, como decía nuestro hermano Castillo, que ha mejorado su vida, o el hermano Will, o la hermana Isa, el hermano Carlos, que recordar algunas de estas cosas les da felicidad. En algún tiempo, no sabemos cuándo, nuestros hijos, nuestros nietos lo puedan ver y también les infunda ánimo y fuerza y mucha alegría al recordarnos leyendo estos recuerdos tan bonitos. Y que pues tengamos la seguridad que aquí en Family Search no se van a perder, ahí se van a conservar y que es muy importante, como nos decía nuestro hermano Castillo, que etiquetemos para que no se pierdan y para que lleguen a más personas. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes mi testimonio de que es verdad que los recuerdos que creamos en la infancia nos dan fuerza en este tiempo y algunos, como decía la hermana, no son tan agradables, nos ayudan a no repetir experiencias pues que nos causan alguna tristeza o que nos van a causar algún dolor. Sé sin duda que cuando platicamos estos recuerdos difíciles, la pena o el dolor se va haciendo más ligero. Y bueno, pues recordamos que no estamos solos, ¿verdad? Siempre somos acompañados. Y bueno, les comparto mi clase y mi testimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias a cada uno de ustedes. No te escuchamos, Isa. Gracias por tu hermosa clase. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar para que se termine con la oración.